Pues si se acuerda usted, la semana pasada nos habíamos quedado en que el rey de Asturias, Ordoño, había emprendido una serie de audacísimas campañas sobre el territorio musulmán. Y claro, el emir Muhammad, que era el que estaba mandando en Córdoba en aquel momento, pues se cogió un rebote importante. La cólera de Muhammad fue terrible, y con esa frase podemos resumir todo lo que pasó en España después de las audaces campañas de Ordoño. El rey de Asturias había conseguido llevar sus límites muy al sur, hasta donde nunca habrían soñado sus predecesores. La reconquista ganaba terreno hacia el Miño, el Esla, el Alto Duero, el Alto Ebro, y el emir de Córdoba, lógicamente, se sintió amenazado. Muhammad tenía que tomar una determinación, y esa determinación cayó sobre nuestras cabezas. La cólera de Muhammad fue terrible, en efecto, pero no fue ni mucho menos improvisada ni reflexiva. El emir se pensó muy bien cómo, dónde y cuándo actuar. Primero se aseguró de tener las espaldas guardadas. Ante todo había que prevenir cualquier trastorno interior que pudiera restar fuerza al golpe contra Asturias. Así comenzó por garantizarse que los Banu Qasi del Ebro serían buenos chicos. Tras la muerte del viejo Musa en 862, poco le costó al emir convencer a sus herederos de que doblaran la cerviz. Muhammad logró recuperar el control de Zaragoza, Tudela y Huesca, donde situó a gobernadores de su propia elección. Y después, con el Valle del Ebro ya en calma, Muhammad procedió a verificar que ni Mérida ni Toledo volverían a levantarse, cosa importante. Es verdad que en este momento las dos viejas ciudades hispanas parecían tranquilas, pero en todo caso el emir, precavido, tomó una prudente decisión. Sus ejércitos, en la inminente campaña que iba a desatar contra el norte, no pasarían ni por Toledo ni por Mérida para evitarse complicaciones. Y por supuesto, tampoco cruzarían la meseta norte. Las repoblaciones cristianas de Tui, Astorga, León y Amaya habían configurado una línea defensiva bien plantada que cerraba los caminos de acceso al norte. Sin embargo, al este de Amaya... Al este de Amaya era verdad, se dibujaba un amplio espacio de muy frágiles defensas. Desde Amaya hasta las hoces riojanas del Ebro había un frente de más de 120 kilómetros extremadamente vulnerable. Era precisamente allí, en esa zona, donde los colonos cántabros y vascones habían empezado a hacer brotar Castilla, pues los valles de Mena, Losa, Tobalina, Valdivielso, ciudades como Oca, Salinas de Añana y Oña eran todavía pequeñas aldeas de recién llegados. La frontera sur de la colonización, sobre la línea del río Tirón y en el margen norte del Ebro, carecía de estructura militar y política. Pequeños castillos actuaban como vigías, pero ni en sueños podrían pensar en frenar una invasión. Y sin embargo, esa era la región más peligrosa para el Emirato, el punto donde podría romperse la comunicación de Córdoba con el Valle del Ebro y el Pirineo. Ahí es donde Muhammad concentraría todos sus esfuerzos. Estas eran las consideraciones estratégicas que se hacía el emir y que seguramente Ordoño conocía. Las acciones de Albelda, Coria y Talamanca, ejecutadas sobre lugares particularmente sensibles del mapa, dejan pensar que el rey de Asturias sabía bien dónde había pegado y dónde tenía que pegar. Consta que hacia el año 863, por ejemplo, aún hubo combates en torno a un punto tan meridional como Torija, que está en la cabecera del Valle de Henares, es decir, en el paso natural desde la meseta hacia Aragón a través de la Alcarria. O sea que Ordoño sabía dónde pegaba, sí, lo sabía, pero sus recursos militares estaban bastante por debajo de sus cálculos estratégicos. Y el otro, Muhammad, era perfectamente consciente de su superioridad material y la iba a emplear a fondo. La primera campaña fue en aquel mismo año de 863. Muhammad apuntó directamente a Castilla y Álava, la región más desguarnecida del reino cristiano. Envió un poderoso ejército. Como era costumbre en los emires, puso al frente a uno de sus hijos, Abderramán, con un general de confianza, en este caso Abd al-Malik ben Abbas. La fuerza sarracena penetró por la orilla del Ebro desde las tierras riojanas controladas por los Banu Qasi, ahora domados, y atacó en Miranda, que por entonces era un pequeño núcleo rural perteneciente a la demarcación de Valpuesta. La crónica de Ibn Hidari detalla con claridad qué hizo allí el ejército moro. Los entró y dio muerte a los hombres y destruyó las fábricas, y se extendió por las llanuras de lugar a lugar, asolando sembrados y cortando frutos. O sea, amables. Bueno,
Entonces, el conde Rodrigo, alertado, bueno, otros creen que fue el conde Gatón, pero digamos que Rodrigo, corrió hacia el lugar, hacia Miranda, y planificó la respuesta. Trataría de cortar la retirada mora en el desfiladero de Pancorbo. Pero Abderramán y Abd al-Malik se dieron cuenta de la maniobra y cambiaron de rumbo. Enfilaron hacia lo que la crónica mora llama estrechura de Alfeg, y que probablemente es la hoz de la Morcuera, entre Bugido y Cellorigo. El cronista Ibn Idari refiere un gran combate. Los moros paran el primer golpe, se enzarzan después en un largo cuerpo a cuerpo con los cristianos, caen abundantes hombres por ambas partes hasta que finalmente la superioridad numérica de los sarracenos se impone y las huestes de Rodrigo, derrotadas, abandonan el lugar. Dice Ibn Idari que los cristianos perdieron 19 condes. Probablemente ni fueron 19 ni eran condes. Es más verosímil que el moro se refiera a los jefes de las fortalezas que Rodrigo había ido desplegando en la margen del norte del Ebro. En todo caso, aquello debió de ser un duro golpe para la defensa militar de la marca alavesa y castellana. También las fuerzas del emir sufrieron grandes bajas. De hecho, el año siguiente, 864, no hubo ninguna expedición mora contra el reino de Asturias. Eso indica claramente que Abderramán y Abd al-Malik sufrieron serias pérdidas. La gran diferencia es que el emirato podría recuperar esas pérdidas y Asturias no. Bueno, ¿cómo recuperaba el Emirato de Córdoba las pérdidas sufridas en sus expediciones militares? Pues sacando partido de su superioridad demográfica y económica. Sabemos los enormes recursos que Muhammad movilizó para la siguiente campaña, en 865, y son cifras asombrosas. 2.900 jinetes de Elvira en Granada, 2.200 de Jaén, 1.800 jinetes de Cabra, 1.200 de Écija, 2.600 de Málaga, 6.800 de Sidonia y más jinetes de Priego, Algeciras, Carmona, Murcia, Calatrava, Morón, hasta un total de 20.000 soldados de a caballo, a los que hay que añadir las tropas de caballería de la propia Córdoba, que no debían de ser menguadas, más los soldados de a pie. No sería descabellado cifrar el total de la fuerza sarracena solo para esta campaña en un total mínimo de 50.000 hombres. Hay que tener muy presente esta potencia demográfica y económica del Emirato de Córdoba para hacerse una idea completa de las circunstancias reales de la Reconquista. Los cristianos del Reino de Asturias estaban luchando contra un enemigo muy superior. Después de la conquista del 711, los moros habían conservado las regiones más ricas de la vieja Hispania, los valles del Guadalquivir, el Guadiana, el Tajo y el Ebro, así como toda la cuenca mediterránea, es decir, las regiones de agricultura más fértil, población más abundante y organización más asentada. La obra de gobierno de los omeyas, aun con sus frecuentes crisis, había logrado mantener ese potencial y multiplicarlo con la llegada de población nueva. Y ese es el poder al que tenía que enfrentarse año tras año el reino de Asturias, mucho más pobre y mucho menos poblado que el Emirato. El golpe de Muhammad será terrible, con sus huestes rehechas y a sabiendas de que los cristianos no habrían podido recomponer sus fuerzas en tan poco tiempo, el enorme ejército del emir se dispuso al combate. Lo mandaría de nuevo, muy probablemente, el príncipe Abderramán y el general Abd al-Malik. Empezaba el verano de 865 y la fuerza sarracena no se encaminó esta vez hacia Álava, sino que apuntó a un objetivo mucho más suculento, Amaya, la vieja fortaleza que el conde Rodrigo acababa de repoblar, a modo de guardián en la entrada natural a Cantabria. En el calor de julio, decenas de miles de jinetes sarracenos cruzaron el Valle del Duero para asaltar la puerta del Reino de Asturias. Enfrente, las huestes cristianas, todavía menguadas por las crueles batallas de la campaña anterior, no podían ni imaginar lo que se les venía encima. Se anunciaban días de sangre, días en los que el trono de Ordoño pendería de un hilo. Mañana lo veremos.